Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Colosenses, capítulo 3, los primeros 4 versículos. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Acabamos de leer los primeros 4 versículos del capítulo 3 del libro de Colosenses. Y hoy quiero comenzar un poco diferente este mensaje de hoy. Yo quiero comenzar con un poco de sentido común. Y no es que quiero o estoy tratando de reemplazar la Biblia, sino que quiero solamente que hagamos este ejercicio para situar nuestra mente, porque muchas veces caemos en una monotonía. Estamos tan monótonos lo que estamos haciendo que no tenemos que ni poner esfuerzo y automáticamente como robot hacemos ciertas cosas. Solo la mente o el ser humano actúa o reacciona a ciertas cosas. Y quiero en este momento traer este sentido común como para romper esa barrera y que usted mismo empiece a pensar con un poquito de sentido común para que vayamos cayendo todos donde Dios quiere que empecemos en el día de hoy. Hoy continuaremos el tema herramientas para el cristiano, pero el título de hoy va a ser propósito. Y cuando hablamos de herramientas para el cristiano, a lo mejor usted está pensando en lo útil que es un martillo para un carpintero. Pero no vamos a traer ese tipo de herramientas que son tan obvios. Vamos a traer otras herramientas que el cristiano necesita para caminar en este camino y seguir hacia adelante. Y vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos tiene que decir a cada uno de nosotros con el propósito. Y usted dirá, pero el propósito no es ninguna herramienta. Con ese propósito yo no puedo construir, yo no puedo demoler, yo no puedo hacer, no puedo crear. Pero déjeme decirle que muchas de las herramientas del cristiano son más espirituales que físicas. Y muchas de estas herramientas nos hacen falta para este camino donde vamos caminando nosotros. Volviendo al sentido común, como estaba trayendo en la introducción, déjeme continuar ese pensamiento. Porque déjeme decirle que aquí va el ejercicio. Si usted no sabe para dónde va, ¿por qué salir de su casa? Si a usted le dicen, necesito que me encuentres en tal lugar, y cuando usted le dicen cuál lugar es ese, usted dice, yo no sé dónde es eso. El sentido común a usted le dice, no salgas por la puerta para afuera antes de prepararte para ese camino. Porque si tú no sabes cuando llegues a la intersección más cerca de tu casa, si tú no sabes si seguir derecho, virar a la izquierda o virar a la derecha, ¿dónde tú crees que tú vas a llegar? Y si no sabes cómo llegar, entonces ¿para qué salir? Y este es el sentido común, pero como decía unos segundos atrás, muchas personas están tan autoprogramadas con una monotonía que ya saben cómo salir a ciertas tiendas sin pensarlo. Ya saben, como que el carro ya casi llega solo. Otro ejemplo, si usted sabe que usted quiere comer y usted no quiere comer pollo en ese día, ¿por qué usted va a ir a un lugar donde lo que sirven es pollo? Es como que no tiene sentido, ¿no? Necesitamos un poquito de sentido común para poder entender esta mentalidad. Y estoy haciendo estos ejercicios como de sentido común para nosotros mismos, chequearnos a nosotros mismos. Porque déjeme decirle que en muchas ocasiones nosotros tomamos unas decisiones que si alguien no te dice, oye, pero ¿qué pasó? Tú no te das cuenta. No es hasta cuando alguien te cuestiona tus acciones, cuando tú dices, oh, pero verdad, ¿eh? Y la contestación famosa, es que yo siempre lo he hecho así. Es necesario tener un propósito en todo lo que emprendamos. ¿Lo escuchó bien? Es necesario tener un propósito en todo lo que emprendamos. Y cuando yo busco la palabra propósito, encontré estas
estos sinónimos y lo quiero traer como significado para poder entender más a fondo lo que quiere decir propósito y lo que se aplica para el día de hoy. Propósito, podemos usar la otra palabra como deseo. También podemos usar intención. También podemos usar la palabra voluntad. Y depende de donde estemos en este mensaje, pudiéramos intercambiar estas palabras para poder entender lo que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. Si usted decide ir a comer, ese será su propio propósito. Cuanto esté en un restaurante o en la cocina. Me voy a explicar esto. Si usted está hambriento y usted dice, yo voy a comer, el propósito por la cual usted se va a parar del punto A para ir al punto B es para comer. Sea en un restaurante, sea en la cocina de su casa, sea en la casa del vecino, sea en una cita con un amigo, lo que sea. El propósito es lo que te lleva a ese lugar. Y cuando estamos viendo esta definición, el deseo es lo que te lleva a ese lugar. La intención es la que te lleva a ese lugar. La voluntad que tú tienes es la que te va a llevar a ese lugar. Entonces, a lo mejor dice, oye, pero el pastor tiene hambre. Esto es ejemplo de comida. Está bien, te piensa eso, entonces vamos a la palabra de Dios. El cristiano tiene que ser una persona de propósito. Cuando Pablo le escribe a los colosenses, le dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ya él está diciendo que si nosotros hemos sido resucitados con Cristo, si ya somos una nueva criatura, si ya somos alguien diferente, separado del montón para hacer la voluntad de Dios, entonces nos dice, busca las cosas de arriba. Ese se supone que sea nuestro propósito. El cristiano tiene que ser una persona de propósito. Sí, y voy a explicar lo que estoy tratando de decir en este punto. Personas que sepan cuáles son sus deseos, al igual que los de Dios para con él o para con ella. Nosotros tenemos que saber qué es lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Eso se llama el propósito. Personas que sepan cuáles son sus intenciones en cada momento. Porque desafortunadamente hay seres humanos alrededor de nosotros y muchas veces nosotros hasta caemos en esta misma trampa, que tenemos unas intenciones que no son la perfecta voluntad de Dios para nosotros. Y tenemos estas intenciones y muchas veces, desafortunadamente, me da pena decirlo, pero en ocasiones son unas intenciones malas. Son unas intenciones corruptas, son unas intenciones que no buscan el beneficio de Dios para nosotros y menos el de nosotros para nuestros seres queridos. No podemos andar sin rumbo y menos sin saber lo que queremos en esta vida. En otras palabras, nosotros no podemos andar como si tuviéramos nuestros ojos vendados. Al contrario, tenemos que andar con nuestros ojos abiertos y con un propósito en nuestra vida para nosotros saber para dónde vamos, cuándo vamos y por qué vamos. El cristiano, aunque tiene su propia voluntad, siempre tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y a lo mejor a usted le cayó esto fuerte, pero pastor, ¿cómo que tenemos nuestra propia voluntad? Vamos a ver ahorita qué es lo que yo quiero decir con eso. Pero primero vamos a hablar de 3 puntos cuando hablamos de propósito. El primer punto quiero hablar es que cuando usted tiene propósito en su vida, usted agrada a Dios. A través de nuestro propósito agradamos a Dios. Cuando en nuestros trabajos logramos el propósito y las metas de la compañía. Y mire cómo yo estoy trayendo este ejemplo de afuera para que usted pueda entender este principio espiritual tan fuerte. La compañía le pone a usted de ciertas metas. Si usted trabaja en un restaurante de comida rápida y usted es esa persona que atiende el servicarro, el drive-thru, le van a decir, tú tienes que atender a ciertos clientes cada hora. Y si tú no atiendes tantos clientes a cierta hora, o en una hora, tú estás haciendo que se cree un tapón en la fila. Y no solamente un tapón en la fila, sino que no está siendo suficiente rápido para este trabajo. El trabajo te pone una meta.
un propósito. Tú estás ahí, es para atender a X clientes en cierto X tiempo. Entonces, nosotros como seres humanos nos vamos allá afuera al earn a living para ganarnos el pan de cada día y les somos fieles a nuestros empleadores, cumpliéndoles sus metas y sus propósitos. ¿Y quién se beneficia al final del día? La compañía, el restaurante, el trabajo, la factoría, lo que sea. Porque todos los trabajos son iguales. Porque déjeme decirle que yo todavía no he visto ningún trabajo, ni ningún anuncio para ningún trabajo que diga, ven y siéntate como tú quieras y cuando estés ready, te vas a tu casa y cobra lo que tú quieras. Sí, ven 5 días, pon ahí 1 hora cada día, pero te pago 40. Es más? ¿Quieres 45? Te las doy. Eso no se escucha, ¿no? Porque ellos tienen un propósito con usted. Y usted tiene que llegar a ese lugar para llenar ese propósito para ellos. Pero mira qué bonito cuando usamos este ejemplo de afuera en la vida del cristiano. Cuando nuestro propósito como cristiano es logrado, Dios es el que se glorifica. Y por ende agradamos a Dios. Porque déjeme decirle que cuando Dios le dice que usted haga algo y usted en obediencia va y lo hace, usted está agradando a Dios. Usted está ayudando para que la obra de Dios siga hacia adelante. Y esto yo lo he dicho en ocasiones, pero voy a repetirlo porque vale la pena repetirlo. Yo no sé si usted ha leído la palabra de Dios, pero de tepe a tepe la palabra de Dios usa a seres humanos como usted y como a mí para bendecir a su pueblo, para ayudar al pueblo, para sacar el pueblo de la opresión, para sacar el pueblo de Dios de la confusión, para sacar el pueblo de Dios de donde no tiene que estar metido, para que esté bien con Dios. Y siempre en la palabra de Dios se ha usado un ser humano para ayudar a otro ser humano. Y esto es un secreto que a lo mejor usted nunca se ha dado cuenta, porque cuando nosotros hacemos en la voluntad de Dios y tenemos un propósito en las manos de Dios, el que se lleva la gloria y la honra es Dios. Y agradamos a Dios en el proceso. Un ejemplo en Colosenses 3:3. Dice allí, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. So, si usted está buscando una razón por qué yo tengo que agradar a Dios, aquí en Colosenses 3:3 te lo dice bien claro. Porque nosotros habíamos muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. So, ya nosotros no vivimos para nosotros mismos. Ya esta vida que nosotros como cristianos, acuérdese bien que estoy hablando del cristiano, porque el versículo 1 del capítulo 3 de Colosenses dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Esto no es necesariamente para el que está allá afuera. El que está allá afuera todavía no entiende esta palabra que Dios le está trayendo a la iglesia en el día de hoy. Pero si usted sí ha resucitado con Cristo, entonces su vida, me dice el versículo 3, que está con Cristo en Dios. So, ya no vivimos para nosotros mismos. Ahora vivimos para Dios. La esperanza que mantiene este propósito vivo en nosotros está en el versículo 4 y dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El próximo punto que quiero tocar en el día de hoy, un nuevo nivel. El cristiano que no sube a un nuevo nivel es el cristiano que no tiene un propósito. Nosotros como cristianos vamos de nivel en nivel. En otras palabras, que espiritualmente nosotros vamos creciendo. El propósito es como una meta. El cristiano sin meta es aquel que entra a la iglesia y la iglesia no entra en él. Esta persona que no compone nada, esta es la persona que nunca crece. Esta es la persona que solamente usted lo ve culto tras culto tras culto. Y a lo mejor algunos no vienen, a lo mejor unos cultos sí vienen. Pero los que vienen, como que usted lo ve igual siempre, pasa un año como quiera se sienta en la misma esquina, pasan 2 años como quiera ve la situación que se mantiene igual. Y déjeme decirle, hermano, que muchas personas, yo he escuchado testimonios o quejas, en otras palabras,
que van a esas iglesias mega churches, que son unas iglesias bien grandes, pero es que nunca me ponen a trabajar, nunca me hacen esto, nunca hacen lo otro. Y para esas personas yo tengo un mensaje muy especial. Es que para tú ver que tú estás creciendo en Dios, no tienes que tener el micrófono en la mano. Para tú ver que tú estás yendo de un nivel a otro en tu vida espiritual, tú no tienes que estar tomando parte del frente. Porque muchas cosas hay en la iglesia para hacer y muchísimas más afuera de la iglesia que no tienen nada que ver con qué frecuencia a usted le dan el micrófono, o con qué frecuencia usted es parte del devocional, o con qué frecuencia a usted le dan para predicar, o con qué frecuencia usted es parte del culto como tal, o qué parte de otra cosa, o de otra rama de la iglesia. No, hermano. Cuando estamos hablando de niveles, en ningún momento la Biblia a mí me dice, congrégate en tal iglesia, ya está cosa para que te den esto y lo otro, ciertos beneficios. No, hermano. Para nosotros empezar o escalar diferentes niveles, no necesitamos una iglesia ni pequeña ni grande. No necesitamos un micrófono ni una tarima. No necesitamos nada de esto. Lo único que necesitamos es escudriñar la palabra de Dios y hacer la que la palabra de Dios nos dice que hagamos. Porque si no tenemos propósito, nunca vamos a crecer, no importando la iglesia que esté asistiendo. Si en tu vida no sabes cuál es tu ministerio, te falta propósito. Si en tu vida no sabes cuáles son tus dones y talentos, te falta propósito. Sí, porque muchas personas tú los ves 15 años en la misma iglesia y tú le preguntas cuáles son tus talentos y tus dones. ¿Qué es eso? Nunca se lo enseñaron, nunca escudrillaron la palabra. Sí, hermano, porque en el libro de Efesios a mí es bien claro que un cuerpo tiene muchos miembros y los miembros no todos hacen lo mismo. Pero desafortunadamente hay una mentalidad por ciertos lugares que si tú no tienes la barquilla en la mano, el micrófono, no estás haciendo nada y nunca, como que no crece. El micrófono no tiene que ver con tu crecimiento. Tú tienes que primero conocer tu ministerio. Después tú tienes que conocer tus dones y tus talentos. Y después que tú sepas esas tres cosas, ejércelas para que tú veas cómo tú vas a crecer. Y cuando tú las tengas y empieces a ejercerlas, ahí automáticamente vas a caer en unos propósitos divinos. Si en tu carrera de cristiano no creces en tu iglesia, tú necesitas un propósito. ¿Y por qué yo me digo la iglesia cuando ahorita dije que no tenía que estar en ciertas posiciones? Porque, hermano, no hay un examen mejor de ver cómo el cristiano está creciendo. Porque el cristiano maduro con propósito es el que está alegre de alabar a Dios desde la esquina de atrás, igual que de la esquina del frente, igual que desde acá al frente. Eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando de unas personas maduras. Estamos hablando de unas personas que tienen propósito. Estamos hablando de personas que no necesitan ciertas cosas que lo empujen, sino que ellos mismos por dentro sienten el empuje del Espíritu Santo que los lleva a otro nivel. Aleluya. Otros que se sientan y no hacen nada. No me dieron parte. Y ponen la cara triste. Y no componen mucho a la iglesia, desafortunadamente. Todas estas cosas que hemos mencionado, hermanos, son las que nos van a ayudar a movernos de donde estamos. Y mire cómo estamos juntando todas las cosas que hemos dicho hasta ahora. En el principio yo estaba hablando de una monotonía. En el principio yo estaba hablando en la introducción que muchas veces nosotros llegamos a la tienda y no sabemos ni cómo llegamos. Pero vamos tan a menudo que el carro como que ya llega solo y se parquea, entramos y dice, oye, pero ¿cómo yo llegué aquí? Si yo estaba pensando en 5 otras cosas. Es que esa monotonía, ese muscle memory, como le dice el americano, esa monotonía te lleva a ciertos lugares en tu vida. Pero cuando estamos hablando del propósito de Dios en tu vida, hermano querido, este otro nivel, hay una sola forma de llegar a Él, haciendo lo que Dios quiere. Y como último punto, quiero tocar el punto de beneficio del pueblo. El propósito de Dios en tu vida tiene un beneficio para el pueblo de Dios. Cuando nuestro propósito como cristiano es alineado con el deseo de Dios para nosotros, todos los hermanos podemos ver el beneficio. A través de la Biblia podemos ver cómo todos los santos que llevaron a cabo el propósito de Dios con sus vidas fueron de gran bendición para el pueblo de Dios. Y todavía son para nosotros tantos años después.
Porque cuando usted lee la palabra de Dios, te puede ver muchos ejemplos, muchos ejemplos de varones, de mujeres, de personas que Dios usó, que están aquí plasmados en estas páginas, que Dios usó con un propósito específico, para que nosotros en el día de hoy, en el 2021, podamos decir, gloria a Dios, aleluya. Yo tengo un Dios en mi corazón que me ha salvado. Sí, porque si no fuera por aquellas personas que hicieron aquel trabajo en aquel tiempo, nosotros a lo mejor no conociéramos quién es Dios hoy día. Usted sabe que el pueblo de Israel cayó cautivo. El faraón los tenía esclavizados. Él lo estaba usando para su propio reino crecer. Y desde muy temprana edad, Dios separó a un niño llamado Moisés. Y ese niño Dios lo separó para un propósito. Pero sabemos que cuando llegó un tiempo que Dios lo llamó, le dice, no, que yo soy tartamudo, yo no puedo. Sí, tú sí, tú eres el que yo quiero usar. Tú eres el que yo quiero. Entonces él dijo, pues mira, déjame poner todo por el lado. Y déjame meterme en el surco de Dios para que el propósito de Dios se lleve a cabo a través de mi vida. Y ese fue el que sacó el pueblo de Egipto. Y ya sabemos lo que pasó con el pueblo escogido de Dios. Ya sabemos, pero déjeme decirle que a través de un hombre, todo el pueblo de Israel fue liberado. ¿Por qué? Porque él vio el propósito que Dios tenía para él. Y él dijo, heme aquí estoy. Yo ahorita había dicho una cosa que a lo mejor le chocó a algunas personas. Cada cristiano tiene su propia voluntad. Pero lo que yo quise decir con eso es que Jonás tenía su propia voluntad. Y Jonás decidió, después de haber escuchado la voz de Dios que lo mandó a Nínive, él decidió irse para otro lado. Cuando estaba en alta mar yendo para el lado opuesto de donde Dios lo había mandado, se vio en una tormenta. Y las personas que estaban con él, incluyéndolo a él, se vieron cogiendo hasta suerte, porque iban a perder su vida. Estaban buscando de dónde venía este malestar que le estaban cayendo a ellos. Y la suerte le cayó a Jonás. Pero cuando Jonás se da cuenta que el propósito de Dios para con su vida no es lo que le dio la gana hacer al principio, entonces cuando él se arrepiente y empieza a hacer lo que Dios le mandó a hacer la primera vez, entonces podemos ver como todo el pueblo de Nínive se humilló, se convirtió y reconocieron quién era Dios. Y lo que yo quiero traerle con este ejemplo de Jonás, hermano, no es que nosotros nos podemos poder atentar a Dios y ser cabeciduros como él lo fue. No, hermano. Es que cuando nosotros nos ponemos en el propósito de Dios, cuando nosotros empezamos a hacer lo que Dios quiere hacer con nosotros, muchas cosas grandes ocurren. Cuando estamos hablando de este beneficio al pueblo de Dios, el mejor ejemplo o uno de los mejores es el hermano Pablo. Él alineó sus deseos con los deseos de Dios. Y él sentía en su corazón que su trabajo era un trabajo misionero. Él sentía en su corazón que el trabajo de él era llevar el evangelio a los fines del mundo. Los que él entendía que eran los fines. Y grabado en la Biblia, y otros historiadores pueden dar fe de que él fue la persona que más escribió a diferentes pueblos, diferentes naciones. Y no solamente que más escribió, sino que más alcance tuvo. Y ustedes me perdonan, yo estudié esto en el seminario, se me olvidaron cuántas personas él llegó a tocar o cuántos pueblos, se me olvidó el número exacto. Pero cuando vemos y leemos el Nuevo Testamento podemos darnos cuenta que la mayoría de los libros en el Nuevo Testamento fueron escritos por Pablo. Solo en otras palabras lo que queremos decir es que él tuvo un alcance mayor que muchos de las demás personas, muchos de los discípulos, muchos de los apóstoles. Él tuvo más alcance. ¿Por qué yo estoy diciendo esto? Porque cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios podemos decirle gran bendición al pueblo. Usted a lo mejor dice, no, pero es que yo no conozco a nadie. Hermano, esto no es por números. Esto es el propósito de Dios en nuestra vida. Cuando Dios te dice, haz esto, nos toca a nosotros hacer lo que Dios nos está mandando a hacer. Y como último ejemplo, y no lo pongo último porque en orden de importancia, sino que es el que más conocemos, yo quiero mencionar a Jesús. Jesús es la definición de un propósito. Él sabía cuál era su propósito. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿tú sabes cuál es tu propósito?
Tú sabrás cuál es el propósito que Dios tiene contigo. Porque cuando nosotros empezamos a conocer lo que Dios tiene para con nosotros, entonces todo nuestro panorama cambia. Entonces no solamente nuestro panorama cambia, sino que empezamos a cambiar otras vidas. Y hermano, yo creo que el mensaje de hoy ha sido bastante claro cuando hablamos del propósito. Y la conclusión va a ser bien simple. No falla que cuando los siervos de Dios hacen el propósito divino, la iglesia se beneficia. Este propósito en tu vida es el que te va a llevar a un nivel nuevo. Agradar a Dios y dándole beneficio al pueblo de Dios. Y si tú entiendes estas dos cortas oraciones que son la conclusión del día de hoy, entonces queda de nosotros hacer una inspección de nosotros mismos y mirar dónde estamos parados y mirar cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Para nosotros poder mirar y ver qué nosotros tenemos que hacer en el día de mañana. Y como dije al principio y en la oración, yo espero que cada una de las personas que están escuchando este mensaje en el día de mañana se levanten diferente. Que cada uno de los que estamos aquí podamos entender, no solamente entender, pero poner por obra lo que la palabra de Dios nos dice en el día de hoy. Porque si nosotros hemos sido resucitados con Cristo, tenemos que tener un propósito alineado con la perfecta voluntad de Cristo. Que el Señor les bendiga a todos.